Về Việt Nam chơi lâu không? You leave Việt Nam lâu rồi. Tomorrow we leave. Ngày mai đi rồi. Back. You speak good English. No, good, good. Vietnam good. We like it. Việt Nam. Bao nhiêu? How old? 28. 20 hả? 28. How old are you? 66. Food? Very good. Thank you. Come on. Estábamos esperando para coger un barco y ha empezado a soplar el viento muchísimo y a llover. El 21 de abril, esta sala de aquí que veis es la sala de las conferencias. El presidente del entonces Vietnam del Sur dimitió de su cargo. Una semana más tarde, el 30 de abril, un tanque cruzó las puertas de fuera y con eso se puso fin a la guerra de Vietnam. Muy buenos días, gente. Hoy vamos al mercado. Si podemos comprar algo interesante. Aquí hacen el café así. Ponen el café aquí, luego ponen el vaso debajo. Aquí esto es como el filtro. Y el café va cayendo al vaso. Y una cosa que podéis fijaros aquí es que los precios son fijos. Ya te ponen el precio de antes y eso es porque es un mercado de día. En los mercados nocturnos normalmente no suelen poner los precios fijos. Suele ser la técnica del regateo. Y después del mercado, como no, fuimos a por un café de coco. Xin chào. 2 coconut coffee, please. Here. By card, please. Cash only. Y por cierto, quería enseñaros algo que compramos en el mercado. Es esto de aquí, no sé si alguno lo reconoce de su infancia. Este producto que veis aquí está prohibido ahora, me parece, en Europa. Pero aquí en Vietnam lo siguen vendiendo. Es bálsamo de tigre, que es para los músculos y tal. Y también si tienes catarro, te lo puedes poner un poco en la nariz. Y yo que he tenido catarro durante todo el viaje, me ha venido de perlas porque lo llevo utilizando 3-4 días y ya me siento mucho mejor. Yo creo que en la voz también se me nota. Después de tomarnos el café, también quisimos ver cómo era la parte menos turística de Saigon. Bueno, estamos a las afueras de Ho Chi Minh, realmente a las afueras de la ciudad. Y fijaros los edificios que hay por aquí, los cables aquí arriba. Hay como un mercado aquí pequeño en la calle. Y fijaros las casas con estos balcones. Increíble. Y hemos decidido pues, darnos una vuelta ahora por la ciudad, por la noche, para ver si encontramos también algo para comer. Los vietnamitas son todos súper delgados y pequeños. Creo que es el país con la menor tasa de obesidad del mundo entero. Y la razón yo creo que es la comida, por supuesto. Es comida muy sana, comen mucha verdura y muchos noodles, muchos fideos, muchas sopas también. Así que supongo, no lo sé a ciencia cierta cuál es la razón. A lo mejor es simplemente genética, porque eso, no hay casi nadie que sea gordo. Mientras buscábamos un lugar para cenar, nos encontramos con el mercado de Ho Chi Minh, un mercado de comida en el centro de Ho Chi Minh. Hemos llegado ya al mercado de comida de Ho Chi Minh. Los primeros puestos que vemos aquí al entrar al mercado.
Aquí están friendo estos huevos ahí en esa parrilla. Con mucho marisco, está todo lleno de marisco. Por ejemplo, aquí langostinos. Ah, eso es un murciélago. Es un murciélago, bat. ¿No? No sabemos si es murciélago o rata. Puede ser rata, tranquilamente, porque el guía nos dijo que comían rata también. Fijaros, aquí también más marisco. Y este de aquí, que no sé lo que es, pero siguen vivos. Creo que le llaman el escarabajo del mar o algo así. Muchos animales siguen vivos, que es bastante brutal de verlo. Algunos se están moviendo aquí, mueven las patas. Por ahí se puede ver alguno. Fijaros aquí cómo tienen estos refrescos aquí moviéndose. Para llamar la atención, supongo. Se alarga el mercado muchísimo por allá, así que hay muchos puestos de comida. Aquí tienen la misma carne que antes. Debe de ser o rata o murciélago esto, ¿eh? Which meat is this? Baby? But. Ah, es murciélago, sí. Como no encontramos ningún lugar adecuado en el mercado, tuvimos que buscar un restaurante. Hemos pedido sin más unas patatas, no tenemos mucha hambre, así que hemos pedido unas patatas solo, aquí están. Y luego hemos pedido como una sopa tradicional de aquí, y están aquí los fideos para mezclar con la sopa. Voy a intentar probarla ahora. Está muy bueno. Voy a probar el caldo, a ver. Está bueno. Dejamos atrás el penúltimo día en Vietnam para dar comienzo ya al último día en el Mekong. Estábamos esperando para coger un barco y ha empezado a soplar el viento muchísimo y a llover. Ha dicho el guía que volvamos para dentro del edificio, que no podemos estar ahí. A lo mejor cancelamos el viaje. Yo creo que se va a cancelar este viaje del Mekong. Entiendo que es una situación peligrosa, que no podemos ir, que nuestra seguridad es lo primero. Bueno, pues parece que al final lo vamos a hacer. Han cambiado de opinión. Nos ha dicho que nos cambiemos, que nos pongamos un plástico por encima para no mojarnos. Y parece que vamos a hacerlo. Así que eso, el tiempo está fatal. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ya me he puesto este plástico. Así es como me veo. Y nada, vamos a ir por allí. No creo que pueda grabar porque está lloviendo mucho y si la cámara se va a mojar. Pero bueno, veremos a ver lo que puedo hacer. Mientras hacíamos la ruta del Mekong, paramos en una aldea local en donde pudimos ver cómo vivían. También tuvimos tiempo de probar su bebida casera, un licor dejado a reposar con serpientes y reptiles muertos. Hemos llegado a nuestro siguiente destino, que es el Palacio de la Independencia.
21 de abril, esta sala de aquí que veis es la sala de las conferencias. El presidente del entonces Vietnam del Sur dimitió de su cargo. Una semana más tarde, el 30 de abril, un tanque cruzó las puertas de fuera y con eso se puso fin a la guerra de Vietnam.